Vive la feria del libro más importante del país con Radio Universidad Surcolombiana 89.7 FM. En la edición número 37 de la Filbo, disfruta de debates, historias, entrevistas exclusivas y mucho más. Con España como país invitado, te llevamos toda la magia de la Filbo 2025. No te pierdas ni un detalle. Sintoniza el 89.7 FM o visita la página web www.radiobusco.edu.co. Bienvenidos y bienvenidas a la radio de Pensamiento Universal a los 89.7 FM para toda Neiva y sus alrededores, www.radiobusco.edu.co para toda Colombia y el mundo. Están ustedes escuchando el paisaje sonoro en Corferias, en la edición número 37 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, Las Palabras del Cuerpo. Y bueno, qué mejor lema para hablar sobre un libro. Voy a adelantarme un poquito, pero sin presentar aún a nuestros invitados. Para hablar sobre el libro Motricidad, Actividad y Educación Física. Hoy pues nos acompaña el máster Laura Milena Garzón Obando, en la producción periodística Dani Marcela Montano Cardoso, quien les habla Gerson Ramírez Íñiguez, periodistas y productores de esta estación radial. En la dirección general el profesor Oscar Iván Forero Mosquera. Bueno, Tania, quien es mi coequipera en este espacio para conversar con nuestros invitados el día de hoy. Adelante. Así es, Gerson, saludar nuevamente a nuestros oyentes, a los que nos acompañan a través de las redes sociales. Muy contentos saludándolos hoy desde la Feria Internacional del Libro, en esta versión ya 37, donde hacemos este trabajo conjunto también con la editorial de nuestra casa de estudios, haciendo presencia acá, conversando con los profes, que son los que tienen pues estos libros, son los autores. Estamos conociendo de este trabajo que hacen también en nuestra casa de estudios y compartiéndolo con las personas que transitan por acá. Voy a saludar ahora sí, Gerson, a nuestros invitados. Empezamos por aquí con el profesor Hipólito Camacho Coy, que también está pues por acá haciendo la presentación del libro y es uno de los coautores de Motricidad, Actividad y Educación Física, de este libro del que vamos a hablar. Profe, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, muy amable por la invitación acá a la emisora, muy contento de estar aquí en la Feria del Libro. Soy visitante asiduo de la feria y hoy tuvimos la fortuna de hacer la presentación del libro muy a las 10 de la mañana. Muy tempranito y muy puntual. Y también el profesor Hipólito, el profesor Pablo Emilio Bamón Cerquera. Profe, bienvenido nuevamente, gracias por estar con nosotros. Sí, muchísimas gracias a ustedes. Primero agradecerle a la Universidad Surcolombiana, a la editorial, a la emisora que está haciendo el esfuerzo de estar acá y sobre todo al coordinador por esta organización que le está dando a nuestro stand, ¿sí? Y sabrosito estar otra vez en la Feria del Libro, sobre todo socializando nuestro trabajo, nuestros escritos. Y saludamos al profesor Fernando Galindo Perdomo, pues no está en este espacio, está allí precisamente en la editorial haciendo todas estas actividades que corresponden, pero también es uno de los autores de este libro. Pues para empezar, comentarles entonces a nuestros oyentes por qué en este libro, por qué se integran estos tres temas, ¿no? Motricidad, actividad y educación física. Bueno, pues el libro integra tres elementos importantes en el ser humano. Primero, la motricidad. El ser humano es movimiento creativo. Las expresiones motrices tienen carga cultural, carga política, carga hasta económica tienen las expresiones motrices. Ustedes saben que, por ejemplo, el deporte de rendimiento mueve miles de millones, pero también está otra actividad que no mueve mucho dinero, pero sí mueve muchas voluntades, que es el deporte espontáneo, la práctica espontánea de actividad física, la práctica recreativa que usted desarrolla en su barrio, con sus amigos, cuando usted sale a hacer actividad física de manera espontánea y natural, diría Aníbal Ponce hace muchos años. Entonces eso integra procesos importantes en el ser humano.
la actividad física como una necesidad, la recogemos aquí como una necesidad del ser humano para mejorar su calidad de vida y sus hábitos saludables, y la educación física como una disciplina pedagógica fundante que le da sentido a estas dos expresiones, a la motricidad y a la actividad física. Motricidad, actividad y educación física. Muchas veces pues nos dejamos llevar por las palabras y uno dice, no, tal vez este libro no es para mí o no está relacionado con lo que yo espero. Pero bien decía el profesor Hipólito, las palabras tienen tanto una connotación como una denotación. ¿Qué podemos encontrar en este libro y a quién estaría dirigido Motricidad, actividad y educación física? Bueno, este libro está dirigido a toda persona que guste de la actividad física. En el capítulo, este libro está organizado en 3 apartados. Hay un apartado que se dedica a la motricidad y es una reflexión teórica, epistémica sobre qué significa la motricidad y cómo debemos de trascender de una motricidad muy instrumental que generalmente se trabaja a una motricidad más pensada, a una motricidad más socializada, a una motricidad más dialogada que la que hacemos nosotros en la cotidianidad con los amigos. Y hay una de actividad física en donde también estamos pensando la actividad física como una expresión necesaria para la vida del ser humano y que se desarrolla en diferentes escenarios. Entonces, digamos que la persona que guste la actividad física ahí va a encontrar algunos consejos, ahí va a encontrar en este libro algunas reflexiones en torno a la importancia de hacer actividad física para la vida. Y quienes sean maestros, indudablemente, encontrarán en el libro muchas recomendaciones de cómo trabajar estos elementos en la escuela, tanto en la educación básica como en la educación media, inclusive en la educación superior, porque hay un artículo que habla sobre la importancia de la actividad física en el profesor universitario, invitándolo a que le dedique un tiempito a su cuerpo, a su corporeidad, porque la vida hay que prolongarla de manera saludable hasta bien entrados los años. Y si no hacemos actividad física organizada y metódica, pues nos volvemos sedentarios muy temprano y no disfrutamos la vida después de los 70. Hay algo muy interesante que nuestros oyentes, pues me gustaría compartir con ellos, y es que los libros que son publicados en nuestra editorial Universidad Surcolombiana, la mayoría son resultados de investigación, ¿sí? Claro, aquí hay que hacer esa pequeña aclaración, y es que si vienen de la investigación no quiere decir que es como si fuera un informe de investigación, no, se ha hecho todo un trabajo para modificar un poquito el lenguaje, que sea más fluido, quizás sea de interés para todos, no exactamente como decíamos, que no sea solo para educadores físicos, que va a tener de pronto un lenguaje más técnico y sea solo para ellos, no, listo. Entonces esa es una característica bien importante, y como ya decimos, el trasfondo de esto es la investigación. Profe Pablo, hablemos de ese proceso, o sea, qué investigaciones o qué trabajos se tuvieron en cuenta, pues relacionados con estos 3 temas, para pensar en que saliera de quizás de esos informes, de esos trabajos en aula o de trabajos en comunidad, y ya se pudiera compartir en un libro. Sí, el libro es una compilación, ¿sí?, de artículos productos de procesos de investigación. En esta construcción de este libro se tuvieron en cuenta autores de carácter nacional y de carácter internacional. Por ejemplo, autores de Chile, España, Colombia, ¿sí? Generalmente uno de nuestros elementos que estuvimos en cuenta para publicar estos artículos fue que fueran productos de investigación. Sí, ahí ustedes van a encontrar, sobre todo en los procesos de investigación, los artículos referentes a la motricidad. Son investigaciones eminentemente cualitativas, porque, como lo decía ahorita Hipólito, estamos trascendiendo a esa motricidad ya intencionada, esa motricidad humanista, esa motricidad donde el ser humano es fundamental en todos los procesos. Se manejan enfoques cualitativos, pero también hay unos enfoques cuantitativos, sobre todo cuando hay unas medidas de las conductas psicomotrices
en niños discriminados en una institución educativa de Tunja. Entonces ahí la compañera Pinto nos habla de cómo a partir de todas las conductas psicomotrices, y cuando hablo de conductas psicomotrices hablo del conocimiento corporal, hablo de la coordinación, hablo de espacio, hablo de tiempo, y cómo a partir de la danza el niño fue mejorando su motricidad, pero también fue mejorando su comportamiento y su parte interactiva. Estos artículos son muy ricos en esa parte investigativa. Fue, digamos, como la exigencia que teníamos para poder tener en cuenta estos artículos para su publicación. Viendo cada uno de los apartados del libro, pues yo dije, aquí hay mucho por hacer en cuanto a trabajo comunitario. Muchas veces uno queda como sin bases o como sin metodologías para trabajar con comunidades. Pero aquí, a través de cada uno de los apartados, estaba viendo cómo ustedes, por ejemplo, nos hablan de la salud ósea, de la actividad física en escolares, de la importancia de la actividad física y la calidad de vida del docente universitario, de las expresiones motrices como práctica de la resignificación de los valores de tiempos de paz. ¿Qué ha sido o cuál ha sido el principal reto para poder traer a la Feria del Libro, a los lectores, este libro denominado Motricidad, Actividad y Educación Física? Sí, yo les comentaba en una intervención a ustedes, es que también lo mencionó el profesor Hipólito, la motricidad, la actividad y la educación física son elementos trascendentales en el buen vivir del ser humano, ¿cierto? Sin estos elementos, sin movimiento no hay vida, ¿sí? Sin actividad física, pues la salud es muy limitada, y el poder fundante que tiene la educación física como proceso transformador, pues es lo que nos da la esencia de estos elementos. Entonces, además que nosotros queremos que, además de los beneficios que tiene este texto para la comunidad escolar, hablamos de los estudiantes tanto de educación básica, educación media y en educación superior, y también de la educación preescolar, necesitamos que la comunidad también sienta el beneficio de esta obra, porque es que la motricidad, la educación física, la actividad física es de todos. Esto no es de discriminación, y tenemos que invitar a las personas a que hagan actividad física constantemente para que tenga un nivel de vida digno, donde se goce la vida, en otras palabras. Profesor Hipólito, ¿cómo fue el proceso de recopilar los artículos, de hacer esas modificaciones? Porque cuando nos enfrentamos al mundo editorial, también hay unos retos, decíamos también al principio, de transformar la escritura, porque no es un informe de investigación, sino, cómo también, si bien está la investigación ahí, cómo puedo compartir de mejor manera estos datos. Entonces, como escritor, que en ese rol que se puso, profe, ya un poquito del lado del docente, pero como escritor, ¿qué retos tuvo para este libro? Bueno, la primera situación que vivimos fue lograr ubicar como 14 o 15 trabajos de autores diferentes que quisieran publicar con nosotros un libro. Lo primero, decirles a ellos, tienen ustedes una investigación que quieran publicar en un capítulo de un libro que recoja una mirada donde la motricidad, la educación física y la actividad física sean miradas no desde una perspectiva mecánica, tradicional, sino un poco desde una perspectiva más abierta, más alternativa. Y entonces encontramos a esas 14 personas que tienen experiencia en escribir, todos tienen experiencia en escribir, casi todos, y quisieran compartir con nosotros su producto, que fuera inédito, para que el libro tuviera mucho más valor y que también se acogieran a las normas de la editorial. De tal manera que primero nos enviaron esos textos y les hicimos nosotros una lectura como de pares amigos ahí entre nosotros mismos, y devolvíamos el documento para que lo ajustaran, no solo a la normatividad, digamos, técnica, sino también a un lenguaje que no fuera tan, tan técnico, para que pudiera llegar a mucha más gente, ¿no?
Nuestro público, por ejemplo, en educación física, a veces no es tan lector y hay que encantarlo con un artículo que sea sencillo. Entonces, sí hubo como unas 3 devoluciones de los artículos en el proceso, y después de tenerlo más o menos terminado, pues enviarlo a la editorial para que se fuera a pares, que la editorial es rigurosa en eso. La editorial utiliza pares ciegos, que llama, uno no sabe quién lo leyó, y cuando lo leyeron, pues otra vez hacerle ajustes. Por eso el libro duró como un año en lograr publicarse, ¿no? Entonces es un libro que puede todavía tener restricciones frente a algún lector acucioso, pero lo que sí uno ha tratado de hacer es un trabajo bien organizado, decente, que pueda llegar a la gente y que se lea con agrado. Ese es como el camino, ¿no? Sí, también es interesante, Polito, mencionar ahí que los 3 que estamos como autores del libro fuimos los que lideramos temas específicos. El profesor Fernando lideró su formación doctoral en actividad física, lideró todo lo de la actividad física, ¿sí? Hizo sus respectivas lecturas. El profesor Hipólito todo lo referente a educación física, y mi persona, Pablo Emilio, pues trabajé en lo de motricidad, que es lo que me encanta, ¿sí? Entonces también fortaleció, también con el visto bueno de los compañeros hicimos unas pequeñas modificaciones. Algunas modificaciones nacidas desde nuestra perspectiva y otras solicitadas por la editorial. Profesores Pablo Emilio y Hipólito, además de la publicación del libro y de poder reunir a 14 autores, ¿qué ha sido lo más gratificante de este proceso para ustedes? Mire, lo más importante es, digamos, que estamos fortaleciendo el estado del arte de la educación física, la motricidad y la actividad física, ¿sí? Estamos brindando un material muy interesante para que los compañeros de educación física, nuestros estudiantes o todas las personas se acerquen a él y les sirvan como un referente para ellos, digamos, llevar a cabo muchas acciones que están planteadas en el libro. Y lo último es que venimos creciendo como programa, ¿cierto? En esta parte también. Bueno, en el capítulo de educación física, que fue el capítulo que yo pues lideré, digamos, ¿no? Yo tengo allí como 3 elementos importantes para destacar como satisfacción. Uno es que logramos, por ejemplo, que como 6 profesoras que hicieron una maestría en pedagogía y didáctica de la educación física se unieran con el profesor que les orientó el trabajo de grado, que fue el profesor José Darío Guzmán, y convirtieran ese resultado de tesis en un artículo publicable con elementos didácticos que le sirven a las compañeras de preescolar en cualquier parte del país. Entonces, si usted tiene una amiga que diga, ¿y cómo voy a trabajar la dimensión corporal con los niños de preescolar y que me salga de los esquemas tan tradicionales que solo es motricidad gruesa, que motricidad fina, y trabaje en otras cosas? Pues ahí hay un artículo escrito por un licenciado en educación física y doctorado en pedagogía, y 5 profesoras que trabajaron esa investigación sobre motricidad en preescolar y lograron diseñar como una estrategia didáctica para sus compañeras. Eso fue vivenciado en la escuela. Entonces, darle voz a profesoras de preescolar que no habían tenido la oportunidad de escribir y que ahora la tuvieron de la mano de su tutor, de su asesor de tesis, para mí es una gran satisfacción, porque el maestro hace muchas cosas que a veces se quedan encerradas por falta de quien les ayude a publicar. Esa a mí me parece que es una cosa bonita. Y la otra satisfacción también en este capítulo es que hay un artículo que discute mucho sobre el tema derechos humanos y educación física. La educación física es quizá una de las áreas que más puede generar ambientes para incentivar la práctica efectiva de los derechos humanos, pero también, si no se trabaja con mesura, puede llevar a procesos de discriminación y violación de algunos derechos fundamentales, como el derecho a la dignidad y el derecho a la libertad.
Por ejemplo, cuando al niño, cuando el joven que no es muy hábil comienza a señalársele de torpe, ahí están violándole su dignidad, y entonces hay un artículo de reflexión para el profesor de educación física muy importante, que también puede llegar al padre de familia cuando tiene inconvenientes con su hijo, que a veces no tiene las habilidades motoras o la talla o la contextura y es discriminado. Ahí hay unas reflexiones interesantes sobre este tema, y esa es una satisfacción porque recoge la experiencia de 18 colegios con 18 maestros. Entonces me parece que ese es lograr uno trabajar estos temas, me parece bien interesante. Claro que sí. Pues queda la invitación entonces, varias invitaciones para que consulten el libro, lo adquieran: Motricidad, Actividad y Educación Física, de los autores Fernando Galindo Perdomo, Pablo Emilio Bamón Cerquera e Hipólito Camacho Coy. También la invitación ahora en el marco de la Feria Internacional del Libro es para que se pasen por el stand 334 en el pabellón 8 y pues conozcan un poquito de toda la producción que hay de los docentes de nuestra casa de estudios, conozcan la editorial, pues pasen por acá también por la emisora, conversamos un ratico y pues ahí queda la invitación. Profe, muchísimas gracias. Yo quiero que me dé Profe, un segundo sí, para señor. decir, miren, en el libro yo quisiera notar que hay voces, por ejemplo, de profesores de la Universidad Católica de Chile, de la Universidad de Valencia en España, de la Universidad de Pamplona, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en Tunja, de la Universidad de Caldas, de la Universidad Autónoma de Manizales, de la Universidad Surcolombiana, por supuesto, entonces de la UDCA, aquí de Bogotá. Entonces fíjense que hay como 8 universidades presentes aquí. Entonces, caramba, Eso nos da una mirada hay una también mirada de país. bien de país, ¿no? Una mirada de país bien interesante. De país y de mundo. Ah, bueno, con el tema de Chile, Que sí, haya sí, autores España. internacionales. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente a los profes por A ustedes acompañarnos. por la invitación, muy amables. Vale. Gracias a ustedes por esta invitación y que disfruten esta Feria del Libro. Sí, señor, esa es la idea. Muchas Vale, profe, gracias. muchísimas gracias. Nos despedimos también de nuestros oyentes, de las personas que nos acompañan a través de las redes sociales y pues quedamos ahí con el compromiso de seguir llevando de estas dinámicas de la Feria Internacional del Libro de Bogotá para que conozcamos un poquito a través de la radio. Muchísimas gracias. Gracias.